En esta sección vamos a analizar por fin aquellos controles que nos van a permitir crear nuestras aplicaciones con .NET MAUI. Y podemos agrupar estos controles en diferentes categorías y son las que vamos a ir viendo a lo largo de esta sección. Iniciemos con los controles de presentación, que son aquellos controles que nos van a permitir mejorar la interfaz gráfica o que nos van a permitir desplegar algún tipo de información al usuario sin que el usuario necesariamente tenga que tener algún tipo de interactividad con estos controles. Vamos entonces a crear un nuevo proyecto, al cual he llamado Controls Demo. Voy a proceder a crear este proyecto. Y una vez que se ha creado el proyecto, vamos a crear una nueva Content Page. Y vamos a llamarle, por ejemplo, Presentation Controls Demo. Va a ser la Content Page con la cual vamos a trabajar estos controles de presentación. Vamos a ir a app.xaml.cs e indiquemos que queremos que esta página sea la página inicial. El primer control de presentación que vamos a ver como parte de la Content Page es un control llamado Box View. Vamos a dejar el Stack Layout como parte de la Content Page y vamos a escribir el término Box View. De esta forma ya podemos visualizar cómo se va a ver este control de forma predeterminada en la aplicación. Iniciemos la ejecución de la aplicación. Aquí podemos ver la aplicación y como podemos apreciar no se ve ningún control como parte de la interfaz gráfica porque debemos de asignar algunas propiedades adicionales para que nuestro Box View se vea. Las propiedades son, por ejemplo, una que se llama Background Color para establecer el color de fondo. Vamos a asignar un color negro para este Box View. Y podemos ver que aún no se ve ningún control como parte de nuestro emulador. Esto está pasando porque debemos de establecer una propiedad más, que es la propiedad HeyRequest, en dado caso de que no puedas previsualizar este control. Vamos a indicar que queremos, por ejemplo, que el control tenga un alto de 200 unidades. Y de esta forma ya podemos previsualizar ahora sí el control Box View como parte de nuestra aplicación. Este control nos va a servir cuando queramos colocar algún tipo de fondo, por ejemplo, en la aplicación o cuando queramos llevar a cabo la separación entre dos secciones diferentes. Son algunos de los usos que podemos darle a este control. El siguiente control que vamos a analizar es un control llamado Label que seguramente has notado en algunas demostraciones anteriores. Y básicamente este control nos va a servir para desplegar texto al usuario para que pueda leerlo sin necesidad de que pueda llevar a cabo algún tipo de interacción. Es simplemente mostrar algún tipo de contenido en formato texto. Por ejemplo, tenemos una propiedad que se llama text a la cual asignamos cuál es el texto que queremos mostrar al usuario. Tenemos algunas propiedades adicionales como el color del texto. Tenemos algunos atributos para la fuente, como en este caso estamos aplicando un atributo para que la fuente sea una fuente en negritas. Tenemos también la capacidad de establecer el tamaño de la fuente y en este caso específico tenemos diferentes opciones para este valor. Tenemos aquí algunas opciones predeterminadas que hacen referencia a un tamaño específico que será mostrado como parte de esta etiqueta. La ventaja de utilizar estos valores de este listado es que el valor va a ser determinado de acuerdo al dispositivo en el cual nos encontremos. Es decir, si nos encontramos en un dispositivo móvil, el valor va a ser adaptado para ese dispositivo móvil y si nos encontramos en una tableta, por ejemplo, el valor va a aumentar para que se vea mejor esa fuente en ese dispositivo. Podríamos utilizar entonces cualquiera de estos valores o bien, si así lo necesitáramos, podríamos utilizar un valor numérico como vemos en este caso. La recomendación es que utilices un valor de los que ya se encuentran preestablecidos. También podemos asignar una propiedad, por ejemplo, para determinar dónde se va a ubicar el texto como tal. Anteriormente habíamos visto algunas propiedades como la de Horizontal Options y Vertical Options, pero en este caso específico, cuando establecemos Horizontal Text Alignment, nos referimos únicamente al texto que va a formar parte de la etiqueta. Y en este caso se está estableciendo el valor center, es decir, queremos que el texto se encuentre centrado. Vamos a ver cómo se ven los cambios en el emulador. Y vemos la etiqueta siendo desplegada en el emulador. Vemos que tiene las características que hemos establecido. Si cambiamos, por ejemplo, el color por un color aqua, guardamos los cambios, podemos ver cómo el color de la fuente ha cambiado de acuerdo a el color que hemos establecido. Vamos a cambiar de nuevo el color a un color negro. Sin duda es uno de los controles que más vamos a utilizar.
Otro control que también forma parte del framework de .NET MAUI y que tiene que ver más que nada con la parte de figuras geométricas es este control llamado Ellipse, el cual vamos a utilizar cuando queramos desplegar algún tipo de elipse. Por ejemplo, si queremos mostrar un perfil de usuario, si queremos mostrar algún tipo de gráfica o algún elemento similar, podemos utilizar este control Ellipse. A diferencia del control Box View, no utilizamos un background color, sino que en este caso específico determinamos cuál va a ser el relleno de ese elipse a través de la propiedad llamada Fill, y en este caso estamos asignando un color dark red para este valor. También podemos establecer si queremos que esta figura tenga algún tipo de contorno a través de la propiedad Stroke. En este caso estamos determinando que queremos un valor dark green para ese entorno de la figura. También qué tan grueso va a ser ese contorno. También podemos determinar el Header Request para la figura geométrica. También establecer propiedades como Horizontal Options y también su Width Request para determinar qué tan ancho queremos que sea esta figura. Si guardamos los cambios, vemos ya esta figura geométrica en formato elipse que está siendo dibujada como parte de la aplicación. También, como parte de los controles que podemos utilizar, se encuentra el control line, que nos va a permitir dibujar líneas. Debemos especificar un stroke para determinar el color de esa línea. Vamos a especificar las coordenadas desde donde queremos que inicie esa línea. En este caso estamos indicando que queremos que inicie en la coordenada 0,0 y queremos que llegue a la coordenada 100,50. Establecemos también el stroke thickness para determinar qué tan gruesa va a ser esa línea y en este caso estamos especificando un valor 10. Vamos a guardar los cambios, previsualizamos aquí la aplicación y vemos que ya está siendo dibujada esta línea que hemos especificado. Otra figura geométrica que podemos dibujar es la figura geométrica llamada rectangle. Podemos especificar un relleno para esta figura geométrica. Determinamos algunas propiedades adicionales como el stroke thickness que ya hemos visto anteriormente. Establecemos el alto, establecemos el ancho, las horizontal options. Y en dado caso de que necesitemos algún tipo de redondeo en las esquinas para un rectángulo, lo podemos hacer a través de este par de propiedades, radius X y radius Y. En este caso estamos estableciendo un valor de 10 para cada una de las esquinas. Vamos a guardar los cambios y vemos que en el emulador ya está siendo dibujado este rectángulo con las características que hemos especificado. Como parte de las figuras geométricas que tenemos disponibles también en .NET MAUI se encuentra la figura llamada Polygon. En este caso establecemos un relleno para esta figura geométrica y en el caso concreto de un polígono debemos establecer un conjunto de diferentes puntos que nos van a permitir dibujar esta figura geométrica. Si aprecias cada uno de los valores que forman parte de los puntos de esta figura geométrica, vas a encontrar que los tenemos en formato de pares. Es decir, tenemos un par de coordenadas, tenemos un espacio, posteriormente otro par de coordenadas, un espacio y así sucesivamente. Entonces lo que quiere decir cada uno de estos puntos es que se establece una coordenada en X y una coordenada en Y para llevar a cabo el dibujado de cada uno de los puntos que queremos que formen parte del polígono. De igual forma, determinamos a través de la propiedad de stroke cuál va a ser el color de la línea que vamos a dibujar y el stroke thickness para determinar qué tan gruesa va a ser esa línea. Con estos cambios, esta es la figura geométrica que está siendo dibujada como parte de la aplicación. Voy a pegar un segundo ejemplo para una figura tipo polygon y en este caso estamos dibujando o estamos indicando que el relleno va a ser de un color amarillo. Especificamos un conjunto de puntos, pero adicionalmente estamos especificando diferentes propiedades que nos van a permitir dibujar ese contorno de la figura, en este caso con un formato de diferentes líneas que determinen este contorno de la figura. También estamos indicando qué tan seccionadas van a estar cada una de las líneas y vamos a ver cómo se ve este ejemplo en el emulador. Aquí vemos cómo se visualiza esta figura geométrica que hemos especificado. Vemos que el contorno de la figura no está formado por una línea recta, sino que está formado por una línea seccionada. También como parte de las figuras geométricas que podemos dibujar una figura llamada polyline. Vemos que también contiene un conjunto de diferentes puntos. En este caso son estos que están siendo determinados en esta propiedad. Y estamos indicando que queremos un stroke red. Vamos a ver cómo se ve esto en el emulador. Y aquí ya podemos visualizar este nuevo control llamado Polyline, que sigue el dibujado de acuerdo a los puntos que han sido especificados como parte del archivo SAML.
Voy a llevar a cabo el pegado de otro control tipo polyline para que se vea la diferencia u otro tipo de cosas que se pueden hacer con este control. Guardamos los cambios. Y desafortunadamente, como parte de la interfaz gráfica, ya no podemos ver este control que hemos agregado al Stack Layout debido a que se encuentra posicionado debajo de esta página que tenemos aquí y por lo tanto está siendo ocultado porque no podemos desplazar la página hacia arriba. Existe una forma de llevar a cabo el desplazamiento de una forma muy sencilla o de agregar una barra de desplazamiento. Lo que vamos a proceder a hacer es encerrar todo este Stack Layout dentro de un view llamado Scroll View. Vamos a cerrar la etiqueta y vamos a colocar el Stack Layout justamente dentro de este elemento Scroll View. Con esto vamos a guardar los cambios, regresamos al emulador y de esta forma ya podemos desplegar la página hacia la parte superior y podemos ver esta figura tipo polyline que hemos dibujado anteriormente. Otra figura que podemos utilizar como parte de nuestra aplicación es la figura llamada path. Y en el caso de un path debemos especificar un conjunto diferente de información. En este caso vamos a aplicar una propiedad llamada aspect para que la imagen se ubique de una forma uniforme. Y debemos rellenar la información de esta propiedad llamada data, que contiene un conjunto de diferentes valores que incluyen incluso diferentes letras. La creación de diferentes paths es un poco más complicada y regularmente se van a utilizar algunas herramientas externas para llevar a cabo el dibujado de estos paths. Con estas líneas que hemos agregado vamos a ver cómo se ven en el emulador. Y vemos que estamos dibujando esta figura que se puede apreciar aquí gracias precisamente a nuestro elemento path. Otro elemento que podemos utilizar como parte de la interfaz gráfica es un elemento llamado border que nos va a permitir agregar algún borde a cualquier elemento gráfico que tengamos que forme parte del framework .NET MAUI. En este caso que estamos viendo en pantalla estamos indicando que queremos crear un borde sobre un elemento label o queremos encerrar este label como parte de este elemento border. Si visualizamos los cambios, vemos que en la parte inferior de la aplicación tenemos este mensaje que es el elemento label con el texto que hemos especificado. Sin embargo, no podemos apreciar algún tipo de borde aún como parte de la aplicación. Y esto es debido a que debemos de asignar un conjunto de propiedades para que esto funcione correctamente. Aquí he pegado algunas propiedades, por ejemplo, necesitamos definir un stroke, necesitamos indicar qué tan gruesa va a ser esa línea, necesitamos especificar si queremos un fondo para ese borde, si queremos un padding, dónde se va a ubicar ese borde y también muy importante, debemos de especificar una propiedad llamada stroke shape que básicamente va a servir para indicar qué tipo de borde queremos establecer. Aquí en este caso estamos indicando que queremos un rectángulo redondeado y debido a que tenemos como parte de este control una propiedad llamada corner radius, podemos especificar un redondeo para cada una de las esquinas. Con este cambio que hemos realizado, podemos apreciar que ya tenemos nuestro elemento label y tenemos el borde que ha sido aplicado satisfactoriamente de acuerdo a lo que hemos indicado. Vemos entonces este bonito borde que está aplicando el redondeado, que está aplicando el fondo que hemos establecido y también el color que hemos establecido para el borde. También como parte de esos controles de presentación contamos con un control que seguramente vas a utilizar mucho, que es el control llamado image, el cual podemos utilizar asignando un origen para la propiedad llamada source y este origen va a ser una referencia a alguna de las imágenes que se encuentren dentro de la carpeta resources y la carpeta llamada images. Por ejemplo, vamos a utilizar esta imagen .net-bot.svg y podemos apreciar cómo la imagen ha aparecido como parte de la interfaz gráfica. Como parte de las propiedades de esta imagen, tenemos una propiedad muy importante que es la propiedad aspect, que nos va a permitir determinar cómo se va a ver una imagen de acuerdo al contenedor en el cual se encuentre. Si queremos que llene todo ese contenedor en el cual se encuentra, si queremos que rellene el espacio pero manteniendo algún tipo de aspect ratio, si queremos centrar la imagen o si queremos rellenar todo el contenido de ese contenedor. También vamos a hablar sobre un control llamado frame que nos va a dar un formato tipo tarjeta. Lo podemos utilizar de esta forma. Vamos a crear una etiqueta frame y regularmente dentro de la etiqueta frame se coloca algún tipo de contenido. En este caso voy a colocar el contenido de la imagen que hemos creado previamente.
Voy también como parte de este frame a determinar un margen de 5 unidades. Y ese es el formato que tenemos cuando creamos el frame. Espero que se aprecie bien. Tenemos como un marco aquí con algún tipo de sombreado que está conteniendo la imagen que hemos determinado. Podemos aplicar algún conjunto de propiedades adicionales de este frame, como por ejemplo podríamos cambiar el color de fondo. Vamos a indicar que queremos un color azure. Y otra propiedad muy importante es la propiedad padding, que es el espaciado entre la figura o el contenido interno y el marco como tal del frame. Podemos especificar, por ejemplo, una propiedad algo elevada, por ejemplo 10, para que se vea bien este ejemplo. Y aquí podemos apreciar cómo se ha modificado precisamente la apariencia visual del elemento frame. Ya se aprecia un poco mejor. Por último, también contamos con un control llamado WebView, que básicamente nos va a permitir colocar una URL para mostrar un sitio web como parte de la aplicación. En este caso estamos indicando que queremos un alto para este control WebView y como parte del origen para esta aplicación estamos indicando una URL. Vamos a ver cómo se ve esto en la aplicación. Y vemos que en la parte inferior ya estamos desplegando este sitio web como parte de la aplicación sin hacer nada adicional. Estos son entonces los diferentes controles de presentación que vamos a poder utilizar cuando creemos interfaces gráficas con .NET MAUI. Veamos ahora los controles que pueden iniciar comandos. Esto de los comandos es un término que vamos a ver más adelante como parte del curso, pero básicamente se refieren a algunos controles que tienen algunas acciones comunes, como por ejemplo un botón. Una acción muy común es que tú puedas dar clic sobre él para ejecutar cierta acción. Vamos a comenzar a ver entonces estos controles. Y para este video he creado una nueva página llamada Commands Controls Demo y es la página que tengo como parte de Visual Studio. Voy a proceder a copiar y pegar entonces algunos de estos controles. Voy a dejar nuevamente el elemento Stack Layout y vamos a comenzar viendo este control. El control se llama Button. Es posible, como habíamos visto ya anteriormente en un video, asignar un nombre a este control a través de XName. Especificamos cuál es el nombre de este control. Y también tenemos la posibilidad de asignar un texto que va a ser mostrado como parte del botón a través de la propiedad llamada text. Adicionalmente, tenemos un evento que se refiere al hecho de que el control va a reaccionar de cierta forma cuando interactuemos con él. En este caso, cuando demos clic sobre el botón, se va a llevar a cabo la ejecución de cierta acción. ¿Cómo podemos determinar esta acción? Bueno, si especificamos el evento clicked igual a, nos va a salir aquí una opción para crear un nuevo manejador de eventos que va a ser creado como parte del code behind de esta página. Podemos navegar a este code behind presionando rápidamente la tecla F7 y de esta forma saltamos directamente al code behind. Este es el manejador de eventos que ha sido creado como parte de este evento que hemos creado y podemos rellenar cierta lógica aquí para que se lleve a cabo cierta acción cuando demos clic sobre el botón. Por ejemplo, tenemos disponible un método llamado displayAlert que nos va a permitir desplegar un mensaje al usuario. Este método nos solicita un título, un mensaje y una cadena para el botón de cancelación. Podemos entonces colocarle como título test, como mensaje this is a demo y como parte del mensaje del botón de cancelación, por ejemplo, el mensaje OK. Vamos a iniciar la aplicación. Y una vez que la aplicación ha sido desplegada, ya tenemos en la parte superior el botón que hemos especificado. Si damos clic sobre el botón, tenemos ya este mensaje que está siendo desplegado mostrándonos cada una de las leyendas que pasamos como parte del método displayAlert. El siguiente control que vamos a analizar es uno muy similar al elemento button. Se trata del control ImageButton. En este caso específico, en lugar de establecer un texto como parte del botón, podemos establecer la propiedad source. Vamos a indicar que queremos utilizar la imagen que hemos utilizado anteriormente llamada .net-bot.svg. Podrías utilizar una propia si en dado caso así lo quisieras. Y nuevamente hemos creado el evento clicked y estamos reutilizando este manejador de eventos que ya hemos definido anteriormente como parte de este botón. Entonces vamos a ver los cambios. Y así se ve la aplicación. Este no parece un botón, pero si damos clic sobre esta imagen que estamos visualizando, se nos muestra nuevamente el mensaje que hemos establecido anteriormente. Lo ideal es que especifiques alguna imagen que sea más descriptiva, que tenga que ver con algún tipo de elemento tipo botón.
De igual forma, podemos utilizar un control llamado Radio Button. Voy a proceder a formatear un poco mejor este texto para que se vea de una mejor forma. Voy a detener también la solución. Y como parte de este control tenemos una propiedad llamada Content, que va a ser básicamente el texto que se va a mostrar como parte de un elemento Radio Button. Y también podemos establecer un group name en dado caso de que queramos un grupo. Voy a quitar rápidamente esta propiedad group name y voy a mostrar también otro evento que forma parte específicamente de este control, que es el evento Checked Change. Y este evento nos va a permitir saber o conocer cuando el usuario seleccione algún radio button adicional del que tenemos aquí. De esta forma vamos a poder determinar si se cambió cierta opción para mostrar una interfaz gráfica diferente, por ejemplo, o llevar a cabo alguna acción similar. En este caso voy a proceder a recrear este manejador de eventos quitando esta definición que tenía previamente y vamos a proceder a crearla. Si voy al code behind, tenemos este manejador de eventos. Voy a proceder a copiar y a pegar un display alert que se parece mucho al que teníamos anteriormente, solo que en lugar de mostrar esta leyenda de This is a demo, hemos indicado que queremos mostrar cuál es el valor que se ha seleccionado. Vamos a proceder a iniciar nuevamente la aplicación. Y ya podemos ver el control que ha sido creado, que es este Radio Button. Si seleccionamos la opción, vemos que ya nos está mostrando este mensaje que el elemento ha sido cambiado. En dado caso de que necesitáramos más elementos Radio Button, voy a proceder a copiar y pegar este elemento 3 veces más. Voy a cambiar rápidamente el mensaje del contenido y vamos a visualizar los cambios. Ya nos aparecen aquí las diferentes opciones, pero fíjate que si seleccionamos alguna de estas opciones siempre cambia a ese elemento la selección. ¿Qué pasaría si en dado caso necesitáramos que estuvieran agrupados para poder llevar a cabo selección entre diferentes elementos, por ejemplo? Bueno, lo que podemos hacer es establecer la propiedad llamada precisamente group name. Vamos a colocarle, por ejemplo, group 1 como group name a este primer radio button. Vamos a hacer lo mismo con ese segundo radio button, pero con el tercer radio button vamos a indicar que queremos un segundo grupo. Vamos a cambiar entonces la leyenda por group 2. Vamos a actualizar la información. Y si en esta ocasión seleccionamos uno de los elementos, fíjate que ya tenemos dos diferentes secciones donde podemos seleccionar cada una de estas opciones. Otro control que podemos utilizar para iniciar comandos es este control llamado Search Bar, que es básicamente una barra de búsqueda. Aquí hemos indicado que queremos un next name especificado para este Search Bar y tenemos un evento llamado Search Button Pressed que va a iniciar precisamente la ejecución de cierta acción. Vamos a recrear este manejador de eventos dando clic sobre New Event Handler. Vamos a navegar al code behind. He pegado un display alert que nos va a mostrar el título Searching y como parte del mensaje nos va a indicar cuál es el término de búsqueda que hemos ingresado. Vamos a iniciar la aplicación. Y aquí tenemos la barra de búsqueda. Si nos posicionamos sobre ella y damos clic, nos aparece el teclado para que podamos insertar algún término. Por ejemplo, vamos a insertar NetMAUI. Y cuando presionemos este botón de búsqueda es cuando realmente se va a ejecutar este manejador de eventos. Entonces, demos clic y ya nos aparece aquí cuál es el término que hemos buscado. Por último, contamos con un control llamado Swipe View, que básicamente nos va a permitir tener dentro del contenido de este control un conjunto de diferentes elementos, puede ser un layout o un conjunto de controles, y nos va a permitir desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda para desplegar opciones para ese elemento y ejecutar cierta acción sobre ese elemento específico. Es muy común verlo en aplicaciones donde tenemos correos electrónicos. Si desplazamos uno de los correos hacia la izquierda o hacia la derecha, nos aparecen opciones como por ejemplo para eliminar el mensaje, para reenviarlo o para responder a ese mensaje. Bueno, este Swipe View nos va a permitir llevar a cabo una acción similar. Debemos especificar como parte de las propiedades del Swipe View si queremos que los elementos se desplieguen hacia la derecha o hacia la izquierda del elemento, es decir, modificar la propiedad Left Items o la propiedad Right Items. Vamos a hacer la prueba con la propiedad Left Items. Y como parte de esta propiedad debemos especificar cuáles van a ser los diferentes elementos Swipe Items.
Esta va a ser una colección de diferentes opciones que vamos a poder desplegar al usuario y debemos de especificar un swipe item para indicar una acción en específico. Voy a reemplazar este código por un código que he creado previamente y especificamos algunas propiedades para cada uno de los swipe items. Por ejemplo, su background color, también especificamos un icono en dado caso de que contemos con él. Vamos a utilizar el mismo icono que hemos estado utilizando de .NET-bot. Y tenemos una propiedad llamada invoked, que básicamente es el evento que nos va a permitir iniciar cierta acción cuando seleccionemos este elemento específico. Por ejemplo, eliminar el elemento, o por ejemplo, reenviar un correo, etc. Hemos definido un segundo elemento swipe items con un background color diferente. Voy a copiar esta misma imagen para el icon image source. Y ya que hemos definido cada uno de los elementos o cada una de las opciones del swipe view, debemos de definir debajo de la definición de los elementos mostrados hacia la izquierda cuál es el contenido de nuestro swipe view. En este caso voy a indicar que quiero que el contenido sea un elemento grid. Aquí voy a cerrar esta etiqueta rápidamente. Y como parte del elemento grid tenemos especificado un elemento label con un texto y algunas opciones horizontales y verticales. Una vez que hemos establecido el contenido de nuestro swipe view, vamos a definir este par de eventos que no hemos definido aún, que son los que se encuentran como parte del evento invoked. Vamos entonces a crear el manejador de eventos. Me dirijo al code behind y como parte del code behind voy a indicar que quiero utilizar un display alert mostrando que uno de los elementos fue seleccionado. Iniciemos la ejecución para ver cómo se ve en el emulador este ejemplo. Y podemos ver ya nuestro contenido principal del swipe view. Podemos desplazarnos hacia la derecha y tenemos los elementos en la parte izquierda tal como habíamos especificado. Cada una de las opciones cuenta con un color de fondo, cuenta con una leyenda diferente, pero como hemos utilizado el mismo icono para ambos elementos, por eso estamos utilizando esta imagen del bot. Demos clic sobre alguno de los elementos y ya nos aparece el mensaje desplegando que hemos seleccionado alguno de los elementos. En esta lección vamos a aprender sobre los controles que nos van a permitir establecer valores como parte de la aplicación. Para esta lección he creado una nueva página llamada Input Controls Demo, que es la que vemos aquí. Voy a proceder a quitar este elemento label y en su lugar voy a pegar la etiqueta para crear un control llamado checkbox. Tenemos como parte de este control una propiedad llamada isChecked que nos va a permitir saber si el checkbox se encuentra seleccionado o no. Una vez que la aplicación ha sido desplegada, podemos ver ya este elemento checkbox con el valor establecido, ya que hemos indicado en la propiedad de check que queremos que el valor sea igual a true. Es por eso que tenemos el checkbox marcado. Podemos apreciar que como parte de este control no tenemos la habilidad de establecer una etiqueta como tal. Si queremos establecer algún tipo de etiqueta, debemos de agregar un control externo, como por ejemplo un control label, para desplegar cierta información. El siguiente control que vamos a examinar es el control llamado slider, que básicamente nos va a permitir establecer un valor en un elemento deslizable. Como parte de las propiedades de un control slider podemos establecer un mínimo, un máximo, algunos colores para el control que vas a ver en la demostración y también tenemos un evento llamado value change que básicamente va a reaccionar cuando cambiemos el valor en ese control deslizable. Para que el ejemplo funcione correctamente, voy a recrear el evento y voy a proceder también a crear un elemento label que nos va a permitir conocer cuál es el valor de este control slider. Tenemos que asignar un nombre a este elemento label para poder acceder a él desde el code behind. Vamos a ir al manejador de eventos que hemos creado y voy a proceder a establecer el contenido de esta forma. Indico que quiero utilizar el control LBL_slider, que es el elemento label que hemos establecido. En su propiedad text quiero rellenar información obtenida a partir del control slider en su propiedad value y voy a hacer una conversión a toString para que no tengamos problemas con la conversión y sea mostrado este contenido como una cadena. Vamos a proceder a iniciar la aplicación para ver cómo se ve este cambio que hemos realizado. Y aquí podemos ver este control slider tal como habíamos establecido. Fíjate que vamos a proceder a arrastrar este círculo que forma parte de este elemento visual de nuestro slider
y ya en la parte inferior vemos cómo el valor va cambiando de este elemento label, ya que estamos obteniendo el valor actual del elemento slider. También han sido aplicados los diferentes colores que hemos establecido en el código SAML. También contamos con un elemento llamado stepper, que nos va a permitir seleccionar un valor numérico específico como parte de la aplicación. Vamos a proceder a detener la ejecución de la aplicación porque queremos recrear este manejador de eventos. Como parte del control también podemos establecer un valor máximo, un valor mínimo e inclusive cuál es el incremento que va a suceder cuando demos clic sobre uno de los botones del control stepper. Para esta demostración vamos a reutilizar este elemento label. Vamos al code behind. Voy a pegar unas líneas de código donde estoy validando que la instancia de stepper no sea igual a null y tenemos como parte de esta validación una línea similar a la que teníamos en la parte superior, solo que en lugar de utilizar el control slider estamos utilizando el control stepper. Vamos a ver cómo se ve la aplicación cuando lo ejecutamos. Y así es como se ve el control stepper. Tenemos un par de botones que podemos presionar para ir incrementando el valor que está siendo mostrado como parte de la etiqueta. Y mira cómo el incremento se va dando de 2 en 2, ya que fue lo que especificamos en el código SAML. Tenemos un valor máximo que es el valor 10 y tenemos un valor mínimo 2, tal como especificamos en el archivo SAML. También como parte de los controles contamos con un control llamado switch que tiene la propiedad de isToggle para saber si se encuentra seleccionado o no el control. Aquí lo podemos ver en acción. Vemos que podemos seleccionar y deseleccionar este control para indicar que un valor se encuentra seleccionado o no. También contamos con un control llamado datePicker que es muy utilizado para la parte de la selección de las fechas. Y también contamos con el control llamado timePicker para poder seleccionar alguna hora con sus minutos en específico. Vamos a ver cómo se ven en acción. Y aquí están siendo desplegados. Tenemos este par de líneas que nos muestran cuál es la fecha actual. Podemos seleccionar, por ejemplo, el primer control y seleccionar una fecha diferente. Podemos seleccionar también este segundo control para seleccionar una hora en específico. Y de esta forma es como podemos trabajar con estos controles de una forma muy sencilla. Analicemos ahora aquellos controles que nos van a permitir que el usuario ingrese texto como parte de la aplicación. Para esta demostración he creado una nueva página llamada Text Controls Demo, que la he asignado como página de inicio y es esta página que tenemos en pantalla. Voy a proceder a quitar este elemento label y en su lugar voy a indicar que quiero utilizar un elemento llamado Entry. Este es el control que nos va a permitir ingresar texto como parte de la aplicación. Si iniciamos la aplicación, vemos la aplicación siendo desplegada. Tenemos en la parte superior precisamente esta caja de texto que nos va a permitir ingresar algún texto como parte del control. Podemos asignar ciertas propiedades a este control Entry para modificar la apariencia visual. Por ejemplo, tenemos una propiedad llamada Placeholder que nos va a permitir asignar un texto para que el usuario sepa a qué se refiere esa caja de texto. También podemos modificar el color de ese texto. Vamos a indicar que, por ejemplo, queremos un color dark green para ese texto tipo placeholder. Si queremos ver cómo se ha aplicado este cambio, debemos de quitar todo este texto y ya tenemos aquí el placeholder, que es el indicativo al usuario de qué es lo que tiene que ingresar como parte de la caja de texto, y también con el color modificado que hemos indicado en el archivo SAML. También, como parte del elemento Entry, podemos indicar si, por ejemplo, queremos que el contenido tenga un formato en password, es decir, que no muestre la información del texto que ha sido ingresado. De esta forma, si ingresamos algún tipo de texto, fíjate cómo el texto es ocultado de forma inmediata. Y otra propiedad que es muy útil es la propiedad llamada Keyboard, que nos va a permitir especificar qué tipo de teclado queremos mostrar al usuario para que no ingrese información incorrecta. Por ejemplo, podríamos indicar que queremos utilizar el teclado para que únicamente pueda seleccionar elementos de un número telefónico. Si lo vemos en acción, aquí está siendo visualizado precisamente este teclado numérico para ingresar únicamente números que corresponden a un número telefónico.
También como parte de estas propiedades de un elemento entry tenemos dos eventos que probablemente quieras conocer. El primer evento es el evento llamado TextChange, que se va a disparar cada vez que tú presiones una tecla como parte del elemento entry. Vamos a proceder a crear el manejador de eventos correspondiente y también contamos con un evento llamado Complete, que se va a disparar únicamente cuando finalices de escribir un texto en el control entry. Voy a proceder a ir al code behind de este archivo y vamos a probar primero el evento llamado entry text change. Tenemos que importar el espacio de nombres que hace falta para que no tengamos ningún tipo de problema. Este espacio de nombres system.diagnostics. Y también vamos a establecer un xname para nuestro elemento entry, para que coincida con la referencia que estamos tratando de utilizar, es decir, el nombre txtname. Con estos cambios iniciamos la aplicación y podemos ver la aplicación. Voy a empezar a escribir algún texto como parte del contenido de este elemento entry y parece que no sucede nada, pero si vamos a la consola o a la ventana Output de Visual Studio, podemos ver aquí los diferentes elementos que han sido presionados como parte del teclado. Así es como funciona este evento llamado TextChange. También, como te mencioné anteriormente, tenemos el evento llamado Complete, que va a funcionar únicamente cuando terminemos de escribir cierto texto. Voy a copiar esta línea a el manejador de eventos Entry Complete. Vamos a reiniciar la aplicación. Voy a escribir algún número. Y este evento se va a disparar únicamente cuando demos por finalizada la edición del control, es decir, presionando este control verde que vemos aquí. Lo presionamos, vamos rápidamente a Visual Studio y como parte de la ventana de salida tenemos aquí el número que ha sido escrito. Esta es la gran diferencia entre utilizar este par de eventos que hemos visto como parte del archivo SAML. Por último, va a haber ocasiones en las cuales tal vez quieras utilizar algún tipo de entrada de texto para que el usuario pueda ingresar múltiples líneas de texto. Por ejemplo, si quisieras editar algún tipo de observación o quisieras editar algún tipo de texto de entrada de blog, y para estas ocasiones podemos utilizar un control llamado Editor, que forma parte también del framework .NET MAUI. Si visualizamos este control, vemos que es muy similar al control que tenemos en la parte superior, es decir, son similares el control entry y el control editor. Sin embargo, como parte de las propiedades de este control llamado editor, tenemos una propiedad llamada AutoSize, que si indicamos que queremos utilizar el valor TextChanges, nos va a permitir redimensionar este control que estamos viendo aquí. Podemos entonces escribir algún tipo de texto y mientras escribimos, mira cómo esta línea se va haciendo más grande conforme vamos incrementando la cantidad de texto. Como parte del editor, también tenemos este par de eventos de TextChange y también tenemos el evento Complete que ya hemos visto anteriormente. En esta lección vamos a aprender sobre aquellos controles que nos van a permitir indicar cierta actividad al usuario para que no piense que la aplicación crasheó o que la aplicación ya no funciona. Para esta lección he creado una nueva página llamada Activity Controls Demo, que es una content page. Voy a proceder a quitar este elemento label y en su lugar vamos a conocer el primer control de actividad, que es el control llamado Activity Indicator. Como parte de este control tenemos una propiedad que se llama isRunning, que nos va a permitir indicar si queremos mostrar el control o no lo queremos mostrar. Y de la misma forma contamos con una propiedad llamada color que nos va a permitir establecer el color para este indicador de actividad. Vamos a ver cómo se ve en acción. Y aquí podemos ver ya este control que es el indicador de actividad que podría ser mostrado al usuario para indicar que se está ejecutando cierta actividad o cierta acción. Regresamos al código SAML y como parte de los controles también de actividad contamos con un segundo control llamado Progress Bar. Y a diferencia de un Activity Indicator, podemos asignar una propiedad llamada Progress que nos va a permitir establecer cuál es el valor actual de la barra de progreso. Si la vemos en acción, estamos viendo desplegada precisamente esta barra que está indicando que el progreso es de un 50%.
Si tuvieras que elegir entre cuál control utilizar de estos dos, es muy sencillo de responder esta pregunta. Si conoces cuántos pasos o cuántas tareas tienen que ser ejecutadas antes de la finalización de la actividad, entonces tendrías que utilizar el control Progress Bar. Pero si en dado caso desconoces cuánto tiempo se va a tardar o a demorar en llevar a cabo cierta acción, entonces te recomiendo utilizar un Activity Indicator. En este video vamos a analizar aquellos controles que nos van a permitir desplegar colecciones como parte de la aplicación. En primer lugar vamos a conocer un control llamado Carousel View y para ello he creado una nueva página llamada Collections Controls Demo, que es la que hemos colocado como página inicial y es esta que estamos viendo en pantalla. Vamos a crear un control de ese tipo cambiando este label que tenemos por default. Y vamos a utilizar el tipo de control llamado Carousel View, que es el que estamos viendo en pantalla. Cuando trabajemos con este tipo de controles que nos permiten desplegar colecciones, necesitamos un origen de información. Y hay diferentes formas de llenar o de asignar este origen de datos a una colección. Pero como aún no llegamos al tema de MVVM o al tema de las colecciones enlazadas a los controles, vamos a proceder a definir como parte del Carousel View una propiedad que se llama Items Source, que es la que estamos viendo en pantalla. Y básicamente podemos definir una colección, un conjunto de elementos como parte del origen de información. De esta forma estamos declarando un tipo de arreglo que contenga únicamente cadenas y a través de esa sintaxis estamos añadiendo diferentes elementos a este listado de cadenas. Y de esta forma hemos rellenado la información de nuestro origen de datos para el control Carousel View. Vamos a ver cómo se ve esta aplicación. Y aquí podemos ver este control ya siendo desplegado como parte de la aplicación. Vemos que podemos desplazar los diferentes elementos de la colección, pero siendo realistas, esto no se ve muy bien. Necesitamos una forma de asignar algún tipo de diseño a esta colección de elementos. Afortunadamente, hay una forma de hacer esto. Vamos a regresar al código SAML. Y como parte de este control, también tenemos una definición de una propiedad que se llama Item Template, que nos va a permitir definir cómo se van a ver los diferentes elementos, cada uno de estos elementos que forman parte de la colección. Y como parte de esta propiedad, debemos de definir algo que se llama un Data Template para comenzar a crear diferentes elementos como parte de este Data Template. El elemento que debemos de colocar regularmente es un elemento layout para poder alojar diferentes controles como parte del Data Template. En mi caso, ya he creado aquí un layout llamado Stack Layout y dentro simplemente he creado un frame con una etiqueta como parte de este elemento frame. Puedes apreciar que en la etiqueta, en el elemento label, tenemos asignado al text una sintaxis un poco extraña que aún no hemos visto. Pero lo que estamos haciendo aquí en términos sencillos es que estamos enlazando cada uno de estos elementos que forman parte del listado a un elemento label. Y si previsualizamos la aplicación en estos momentos, podemos apreciar que ya podemos desplazarnos entre cada uno de estos elementos. Y cada uno de ellos tiene una apariencia completamente diferente a la que teníamos al inicio. Se ve mucho mejor esta interfaz gráfica porque ya podemos desplazarnos entre cada uno de los elementos. Ahora bien, un problema que tenemos actualmente con esta aplicación, específicamente con este Carousel View, es que no tenemos idea de en qué elemento nos encontramos. No sabemos si el elemento se encuentra al final, si nos encontramos cerca del inicio o dónde se ubica este elemento. Debería de existir una forma en la cual nosotros pudiéramos saber en qué elemento específico nos encontramos para saber, por ejemplo, en un tutorial paso a paso, en qué paso nos encontramos. Afortunadamente también hay forma de hacer esto gracias a el framework .NET MAUI. Y para añadir algún tipo de indicador como parte de un elemento Carousel View, tenemos que definir un control llamado Indicator View. Voy a pegar entonces una pieza de código que hace referencia a este control llamado Indicator View. Estamos indicando que queremos asignar sus horizontal options. También queremos indicar un color para el indicador.
Y de igual forma, estamos indicando que queremos un color específico que nos indique o que nos dé idea en cuál elemento nos encontramos. También, algo muy importante es que estamos asignando un nombre a este control y es porque lo vamos a utilizar más adelante. Si en estos momentos vamos a la aplicación, vemos que no tenemos disponible todavía este control. El problema es que, aunque lo hemos definido como parte del código SAML, no hemos especificado cuál va a ser la relación del Carousel View con este elemento Indicator View. Fíjate que no forman parte de la jerarquía, entonces debemos de utilizar el nombre del control Indicator View para indicar que este control Carousel View va a tener alguna relación con este control. ¿Y cómo podemos hacer esto? Simplemente utilizando una propiedad llamada IndicatorView y pasando como parámetro cuál es el nombre del control específico, que en este caso es IndicatorView. Debes de nombrar o debes de utilizar el mismo nombre con el cual estés declarando el xname del control IndicatorView, como en este caso. De esta forma vamos a ver cómo se ve la aplicación. Y ya tenemos aquí nuestro Carousel View y en esta ocasión ya estamos desplegando estos controles que nos indican en qué elemento nos encontramos. Tenemos de un color cada uno de los indicadores y tenemos un color diferente para la selección del elemento actual. De esta forma es como podemos entonces implementar un indicador que está relacionado con el Carousel View y que nos permite saber en qué elemento nos encontramos. Vamos a ver el segundo tipo de control que nos va a permitir desplegar listados. Voy a proceder a comentar este código que hemos pegado anteriormente e inclusive para la parte de los listados voy a proceder a comentar también este conjunto de stack layouts, ya que normalmente un listado lo vas a utilizar para que ocupe todo el espacio disponible en una página. Entonces estoy indicando que el elemento principal de esta content page va a ser este listado. Como parte del listado, estamos definiendo una vez más el origen de datos. En este caso definimos un arreglo de cadenas, tal como hicimos con nuestro Carousel View. Y también estamos definiendo a través de la propiedad itemTemplate cómo se va a ver este listado de elementos. En el caso específico del control listView, debemos de definir después de la etiqueta dataTemplate una etiqueta especial llamada viewCell que nos va a permitir personalizar cómo se van a ver cada una de las filas. Y posteriormente lo que estamos haciendo es utilizar el mismo código que teníamos para el Carousel View, solamente que en esta ocasión vamos a definir cada una de las filas para un control tipo listView. Con este cambio, si regresamos a la aplicación, podemos ver que ya tenemos aquí el listado de diferentes elementos. Sin embargo, no se aprecia muy bien cada una de las palabras que forman parte de estos elementos. Y esto es porque cada uno de estos elementos tiene un alto diferente. Por lo tanto, debemos regresar a nuestro control listView y tenemos que especificar la propiedad hasOnEvenRows igual a true para que los elementos se desplieguen de una mejor manera. Así es como estamos viendo ya cómo se despliegan los elementos una vez que hemos cambiado esta propiedad llamada hasOnEvenRows. Vemos también que podemos seleccionar cada uno de los elementos para llevar a cabo algún tipo de procesamiento. Voy a proceder a comentar esta sección de listView y vamos a ver otro de los controles que nos permiten manejar listados de datos. Se trata del control llamado Collection View. Este Collection View es un control que salió después del control listView en el framework original de Xamarin Forms. Y como parte del Collection View también vamos a definir un item source, vamos a definir un item template, pero la diferencia es que en este caso específico no tenemos que utilizar un view cell, sino que directamente después del data template podemos definir un layout para definir cada uno de los elementos que van a formar parte del Collection View. Y en este caso estamos reutilizando una vez más el diseño que ya teníamos previamente y vamos a ver cómo se ve esto en acción. Podemos ver aquí el listado y vemos que ya tenemos entonces este despliegue a partir de la información que hemos asignado y también del diseño que hemos asignado como parte del Collection View. En este caso específico del Collection View, si tratamos de seleccionar un elemento, no podemos hacerlo, ya que debemos de habilitar una propiedad como parte del código SAML. Y la propiedad es esta propiedad llamada Selection Mode, que por default está como known.
Si quisiéramos seleccionar un único elemento, lo podríamos hacer a través del valor single, o bien si quisiéramos seleccionar múltiples elementos, lo podríamos hacer a través de este valor multiple. Por ejemplo, seleccionemos el valor single. Y si regresamos a la aplicación, vemos que ya podemos seleccionar cada uno de estos elementos. Si cambiamos nuevamente el valor por un valor multiple, vamos a poder seleccionar ya múltiples elementos como parte de este listado. Otra gran diferencia que podemos hacer con el Collection View que no podemos hacer con un List View es que podemos crear múltiples columnas para definir diferentes elementos como parte del Collection View, cosa que con el List View no podemos hacer. En el List View únicamente podemos definir filas, pero no columnas, pero con el Collection View sí podemos definir diferentes columnas. Aquí vemos el siguiente control, que es el control llamado Picker. Estamos definiéndolo nuevamente dentro de un elemento Stack Layout. Y para el caso de este control estamos definiendo sus Vertical Options y también estamos definiendo un origen de información, que es un listado de cadenas para rellenar la información de este Picker. Una vez que vamos al emulador, tenemos aquí ya el control que podemos seleccionar y que nos va a mostrar el conjunto de diferentes elementos que previamente rellenamos como parte del listado de cadenas. Si seleccionamos uno de los elementos, va a ser el elemento seleccionado como parte de este elemento Picker. Y por último tenemos un elemento llamado Table View. Voy a proceder a comentar este código una vez más y voy a proceder a pegar esta sección del Table View. Básicamente este control nos va a permitir desplegar una tabla de elementos que podamos desplazar para que podamos agruparlos en diferentes secciones. Un control de ese tipo se utiliza normalmente para mostrar elementos en los que cada fila tiene una apariencia diferente, como la presentación de una tabla de ajustes de la aplicación, por ejemplo. Y aquí podemos ver cómo se implementa. Tenemos el control Table View, debemos definir una intención, es decir, para qué vamos a utilizar este Table View. Tenemos aquí diferentes valores que podemos seleccionar. En nuestro caso vamos a indicar que queremos utilizar el Table View como una tabla de configuración. Debemos definir un elemento Table Root y posteriormente diferentes elementos tipo Table Section que van a ser las diferentes secciones de nuestra tabla. Y dentro del Table Section vamos a definir cada uno de los controles que formen parte de ese apartado. Debemos de especificar diferentes elementos que ya se encuentran preconfigurados, como por ejemplo este que se llama Text Cell, que nos permite un conjunto de propiedades específicos, que por ejemplo en este caso una propiedad de detalles y una propiedad de un texto. Tenemos también un control que nos permite ingresar información que se llama Entry Cell. Aquí podemos seleccionar o establecer cuál va a ser la etiqueta para este elemento entry y cuál va a ser el texto para este elemento. También tenemos un control que es un control tipo switch al que le podemos definir un texto, y también para especificar una imagen específica podemos utilizar este control llamado Image Cell. Podemos definir un Image Source, va a ser el que hemos utilizado, llamado .NET Bot. Tenemos la segunda Table Section donde tenemos una definición similar a la que hemos visto en esta demostración. Vamos a ver cómo se visualiza esto en el emulador. Y aquí podemos ver cómo se visualiza precisamente este Table View con cada uno de los elementos que hemos definido. Tenemos en primer lugar un Text Cell que simula la parte de visualización de datos. Tenemos un elemento Entry Cell que nos permite ingresar información. Tenemos también el elemento Switch Cell que nos permite seleccionar un valor como verdadero o falso. Y tenemos un Image Cell para mostrar una imagen como parte de este formulario. Y de esta forma es como podemos crear este tipo de páginas que son tipo de páginas de ajustes en las cuales podemos reutilizar o utilizar estos cells que ya se encuentran preconfigurados para rellenar únicamente la información y crear estas páginas de una forma muy rápida.